En los siguientes minutos vamos a hablar de dinámica natural de la población y lo vamos a hacer con Antonio Fernández, profesor de Geografía de la UNED. Bienvenido. Gracias, Isabel. Quizá lo primero que convendría decir y explicar es qué es esto de dinámica natural de la población. Sí, cuando se estudia geografía de la población hay múltiples variables y entonces todas las variables que tienen que ver con el discurrir biológico de la persona, con el discurrir de la vida, es lo que entendemos por dinámica natural. Básicamente es el nacer y el morir. Todas las variables que tengan que ver solamente con el nacimiento y la defunción de las personas. Dejando aparte, claro, las que son de carácter social, como la nupcialidad, el paro, el desempleo, los movimientos migratorios que tienen que ver con la dimensión social de la población, pero no con la dimensión biológica. Aunque veremos a lo largo del programa que también la dimensión biológica tiene a veces que ver pues, con las desigualdades entre zonas del planeta, nacimiento, vida y muerte sería en definitiva lo que es la dinámica natural de la población. Las tres cosas se miden con una serie de parámetros, de qué manera se miden y sobre todo también, ¿para qué? Se miden siempre en relación de la variable que se trate, se divide entre la población media de un año dado y se multiplica por 1000, de tal manera que siempre sabremos el número de casos de la variable estudiada por cada 1000 habitantes de esa población. Como lo reducimos todo a la proporción de 1000 habitantes, eso nos permite comparar regiones o países de muy diferentes tamaños. Es decir, por ejemplo, tasa de natalidad, número de nacidos vivos entre la población de ese lugar multiplicado por 1000. Entonces, 10 por 1000, 12 por 1000, 20 por 1000, la cifra resultante que sea. Eso es lo que nos permite categorizar, encuadrar y comparar casos muy diferentes. Hemos hablado de dinámica natural de la población desde muchas perspectivas, también desde la sociología, desde la economía, pero desde el punto de vista de la geografía humana, ¿qué importancia tiene? Sí, bueno, evidentemente la demografía es una ciencia en sí misma, una disciplina social en sí misma, de la cual somos usuarios multitud de otras disciplinas, desde, como tú bien has dicho, la sociología, la antropología, la economía, la geografía humana, etcétera. Es decir, en sí mismo lo que estamos viendo es la demografía y cada ciencia lo aplicamos a nuestro objetivo, a nuestro interés. Desde el punto de vista de geografía humana, interesa más la población, su impacto en el territorio, su distribución en el territorio, es decir, fenómenos espaciales, pero evidentemente estamos hablando de personas, estamos hablando de demografía, con lo cual también tenemos que ser usuarios y utilizar la dinámica natural. Es un objetivo, digamos, secundario, porque lo principal en la geografía humana es ver cómo esa población se distribuye e interactúa con el espacio, con el territorio, que es lo esencialmente geográfico. No obstante, tenemos que saber cuántos nacen, cuántos mueren, por qué mueren, a qué edad mueren, qué causas les llevan a la muerte, porque todo eso puede estar o darnos pistas efectivamente sobre la desigualdad social o territorial. No es lo mismo nacer en un sitio que en otro, porque la esperanza media de vida, otra variable natural importante, no es la misma. Vamos a hablar de todo ello. La realidad es que todo el siglo XX y en todas partes en general, aunque ahora veremos las cosas desde la perspectiva real de cada sitio, la tasa de natalidad, no sé si ha subido, pero sí ha descendido la tasa de mortalidad, por lo menos la edad. Sí, bueno, han ido descendiendo tanto las tasas de natalidad y de mortalidad. En esto brevemente resumo la teoría de la transición demográfica. Antes de la revolución industrial nacían muchísimos y morían muchísimos, y en ocasiones morían más de los que nacían por sobremortalidades temporales, una guerra, una epidemia, una catástrofe natural, etcétera. Entonces nacían muchísimos, morían muchísimos, luego la población crecía muy poco. El resultado final era un crecimiento reducido. Tras la revolución industrial y toda la incorporación de nuevas técnicas y tecnologías y medicinas, etcétera, dio lugar a un control de la mortalidad. Ese control de la mortalidad hizo que esta tasa cayese bruscamente. Para hacernos una idea, pasó del 40 por 1000 a cifras del 20 por 1000, y entonces esa caída brusca de la mortalidad, en un primer momento todavía seguían naciendo muchos hasta que empezaron a nacer algo menos. Ese momento intermedio de la transición demográfica que permitió el gran boom demográfico en Europa, cuyos excedentes, algunos de ellos emigraron, y aquí estamos viendo la conexión, emigraron hacia América del Norte, ¿no? Unos 50 millones de europeos. ¿Por qué? Porque en Europa nacía mucha gente, no había recursos suficientes y tomaron el camino de la emigración. ¿Qué sucede tras la Segunda Guerra Mundial en las áreas más avanzadas? Pues que nacen muy pocos y mueren muy pocos.
Y entonces volvemos otra vez a tener tasas muy reducidas. De tal manera que en los países más desarrollados, en los años 80, en los años 90, luego hablamos de lo que sucede ahora mismo, pues las tasas de mortalidad se quedaban entre el 6 y el 7 por 1000. Morían 6 o 7 personas de cada 1000 habitantes. Y las tasas de natalidad estaban ligeramente por encima. Entonces era un crecimiento más reducido. Esto quiere decir que estamos hablando sobre todo de Europa, de Occidente. Llega un momento en que esa pirámide que todos tenemos casi en la cabeza, pues se iguala y nacen un poquito más de los que mueren, pero de una manera muy, muy equilibrada. Estamos hablando hace relativamente pocos años. La cosa hoy, en el siglo XXI, en el 2015, también ha variado en estos pocos años. Sí, en los años 90, de principios del siglo XXI, y ahora han pasado 15 años ya del siglo XXI y efectivamente ha variado, sobre todo en los países más avanzados. ¿Por qué? Porque eso ha permitido un envejecimiento. La escasa mortalidad anterior ha dado lugar a un aumento, a un incremento de la esperanza media de vida, a un envejecimiento y a que han nacido muy pocos. No ha habido reemplazo generacional, es decir, menos de 2 hijos por europeo, estamos hablando. Por poner el ejemplo de Europa, si vamos a España incluso tenemos la media entre 1,1 hijos por mujer. Es decir, para que una población crezca tiene que nacer 2,1. Entiéndase que esto del 0,1 hijos pues es una razón matemática, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo ahora? Pues que en los países más avanzados, debido a ese envejecimiento, se está creando una mortalidad estructural porque la población está envejecida y la natalidad reduciéndose hasta tal punto que, por ejemplo, en España, sin ir más lejos, en muchas regiones ya hace años que mueren más de los que nacen. Léase Aragón, Castilla y León, Asturias, etcétera. Hay más mortalidad que nacimientos. En el conjunto europeo nace muy poca gente. Tiene que ser sustituido con la inmigración. Este dato es muy curioso porque teniendo en cuenta que la vida, que es otro parámetro, cada vez se viven más años, sin embargo, se muere más que se nace. Esto quiere decir que aun viviendo muchos años, se nace muy poco. Hay menos nacimientos justamente porque las sociedades desarrolladas, las sociedades industriales, la visión de lo que significa la natalidad o tener hijos no es lo mismo que en el mundo rural de hace 150 años. En el mundo rural de hace 150 años, tener hijos era una garantía de futuro, de mantener la heredad y de trabajo, eran mano de obra. Hoy en día tener hijos en el mundo desarrollado, lejos de ser evidentemente mano de obra, dicho de una manera muy abrupta, luego lo matizo si es necesario, digamos son fuentes de gastos. Los hijos demandan atención de todo tipo, dinero, es decir, ha cambiado completamente la visión social de cuántos hijos hay que tener. Entonces, a partir de ahí ha bajado la tasa de natalidad y al bajar la tasa de natalidad se está produciendo una falta de reemplazo generacional, se vive cada vez más, hay un envejecimiento y va todo unido, claro. Lo que ocurre es que estamos hablando de una serie de regiones, como puede ser Europa o los Estados Unidos de Norteamérica, determinadas. Pero, por supuesto, el mundo es muchísimo más grande y si nos vamos a otros continentes, los parámetros cambian. No, por supuesto, estamos hablando de una minoría privilegiada del planeta, que es la población, como tú bien has dicho, de Europa. Estados Unidos es lo mismo, pero, digamos, está en una fase menos avanzada. Es decir, el envejecimiento no es tan acuciante en Estados Unidos porque tiene un porcentaje de inmigración muy, muy elevado. Y de Japón, los 125 millones de japoneses que tienen un problema de envejecimiento como en Europa. Pero eso es una gota de agua en el océano de los 6.000 millones de humanos que vivimos en el planeta. Entonces entramos en el otro grupo de los países o bien subdesarrollados o bien emergentes o de los países en vías de desarrollo, como lo queramos denominar. Y ahí pues está África, donde todavía sigue con esos parámetros del 25-30 por 1000 de natalidad y mortalidades también elevadísimas, con esperanzas medias de vida de 40 años, es decir, siguen con modelos de subdesarrollo claramente, y países que están haciendo la transición demográfica de una forma veloz, México, Brasil, etcétera. Es decir, es bastante desigual, pero en cualquier caso todo ese conjunto también ha ido disminuyendo la mortalidad y la natalidad. Por lo tanto, la tendencia parece que es esa, aunque desde luego muchísimo más exagerada en lo que llamamos los países desarrollados. Todos estos datos de los que se dispone de cómo está la demografía del planeta a día de hoy, ¿de qué manera son útiles? ¿Para qué? ¿Y dónde van a trasladarse? Ya sé que a muchos sitios, pero me gustaría que son muy útiles porque es la materia prima, por ejemplo, que se usa para
las empresas o simplemente la planificación económica estatal de un país. Saber cuántas personas van a llegar a los 65 años y cuántos van a nacer para poder trabajar y cubrir, yo que sé, en España los 16 millones y medio de empleos que hay ahora en España. Se necesitarán 16 millones y medio de personas dentro de 20 años, etcétera. Y si vamos al ritmo que vamos, pues resulta que no habrá. Luego habrá que pensar a lo mejor en inmigración. Si el envejecimiento da lugar a esas grandes bolsas de jubilados con derecho a pensión, ¿de dónde vamos a sacar los recursos económicos para pagar esas pensiones? Esto es básico para cualquier país. China ya ha tomado nota de eso y, por ejemplo, ha derogado la ley del hijo único que se implantó en el año 1979. Por cada pareja de chinos tenía que tener un hijo, lo cual daba lugar a un frenazo, digamos, en la natalidad. Hoy, hace unos meses, la han derogado. ¿Por qué? Porque los propios chinos han visto que van a tener un problema de envejecimiento importantísimo dentro de 30 años. A mí lo que me llama la atención es que este debate, que es un debate que tendría que ser casi prioritario, y nos podemos centrar simplemente en nuestro país. Efectivamente, antes se decía que el tener hijos ahora mismo, bueno, pues supone un gasto importante, pero por otra parte, si no hay nacimientos, pues difícilmente los recursos van a estar ahí. La población envejecida va a necesitar también otra serie de recursos importantes y no va a haber ese cambio generacional continuo. Me parece curioso que ese debate, un debate demográfico, simplemente no esté mucho más presente. Nunca ha estado presente en la calle. Fuera de los círculos académicos, yo creo que no ha estado presente ni en la política, ni en los parlamentos, el Parlamento Nacional, ni en los parlamentos autonómicos, ni en la clase política, ni en los programas políticos, etcétera. La política demográfica en España ha brillado por su ausencia. Puede haber cosas, digamos, anecdóticas, aquellos premios a la familia de los años 50 en blanco y negro del Nodo que nos enseñaba al señor Pérez y su mujer con 22 vástagos y que le daba los premios a la natalidad. Bueno, eso no es política demográfica, eso es anecdótico. O la pequeña ayuda por hijo nacido que no soluciona nada, es decir, eso son anécdotas. En España no ha habido una planificación demográfica, una idea demográfica y no hay debate al respecto. En otros países, en los países nórdicos, sí se lo toman algo más en serio. Hay una política fiscal realmente con impacto económico que motiva o desmotiva el tener hijos. Son políticas pronatalistas. En este caso, una política fiscal es motivante a la hora de tener hijos. No es lo mismo la situación de una trabajadora sueca que de una española. Y fuera de ahí, China es el otro gran estado que ha tenido una política demográfica atroz, o sea, muy marcada, muy clara, y bueno, y otros casos como por ejemplo el estado del Vaticano, Pero, por ejemplo, países como la India, países en los que la natalidad ha sido alta, no sé, en estos momentos, y la mortalidad también parece que va cayendo. En la India ha habido de todo, porque hay que pensar que en la India son 1.300 millones de indios, que es un estado federal con una gran diferencia entre los estados. Y entonces en la India actualmente la mortalidad y la natalidad hay que verla por capas sociales. Entonces las capas privilegiadas, las capas de clase media cada vez más numerosas en la India tienen parámetros claramente occidentales. Son una minoría respecto a los 1.300 millones de indios. Pero sí ha habido grandes programas, sobre todo auspiciados muchas veces desde fuera, desde la ONU, desde organismos internacionales, sobre planificación familiar. Pero la India, efectivamente, aun teniendo un ritmo de crecimiento elevado, es mucho más bajo que el que era hace 20 años. Van cada vez más hacia ese modelo. A medida que un país se desarrolla, la natalidad cae y cae el crecimiento natural. También en Sudamérica, por ejemplo. Sí, por supuesto, también en Sudamérica. Es decir, es un axioma casi de la demografía que el nivel de desarrollo lleva parejo una disminución del dinamismo natural. La población envejece, la natalidad cae, el crecimiento natural cae y el número de hijos por mujer desciende. Y eso va relacionado con el desarrollo. El mejor elemento de control de planificación y el mejor elemento de control de evolución de la natalidad es el desarrollo. A mayor desarrollo, menor natalidad. A mayor desarrollo, menor natalidad. Y sin embargo, tanto el desarrollo como la natalidad deberían, y volvemos un poco a retomar lo que comentábamos, deberían estar presentes. De hecho, lo están, pero de una manera tangencial. Por ejemplo, hablamos continuamente de pensiones. ¿Qué va a pasar con las pensiones? ¿Qué va a pasar con la caja única o no? Es decir, está continuamente
pero no se aborda el tema de una manera que la población también conozca, y hablo de nuestro país, conozca verdaderamente qué políticas habría que hacer. Y además esto no lo hace nadie. No, porque es un tema realmente complejo, no hay tradición y siempre queda la solución de la inmigración. Cuando un país no es capaz de reemplazarse generacionalmente de forma endógena, de forma interna, pues siempre queda abierta la posibilidad de llegada de inmigrantes procedentes de otras áreas que reemplacen ese vacío demográfico. Y eso es lo que ha sucedido en la multicultural Europa, donde vemos cómo luego afloran las tensiones y los problemas sociales de esa inmigración que llegó y solucionó el problema económico, pero sin embargo ha tenido difícil encaje social. Y ahí estamos viendo todas esas tensiones en los suburbios de la banlieue parisina o de los suburbios londinenses, donde la segunda generación de esos inmigrantes ni son del lugar de procedencia de los padres ni son acogidos como nacionales. Entonces, esa es otra derivada de justamente de lo que estamos hablando, de la dinámica natural. Es que estamos hablando de vida. Claro, y la dinámica natural tiene tanto que ver como que un país como es España, en poco tiempo ha pasado de ser un país que emigraba, estamos hablando de los años 50, 60 y hasta casi los 70, a ser un país que recibe migrantes y de nuevo a volver a salir en muy poco tiempo. Esto también causa un poco de locura. En este caso porque cruzamos la variable económica, estás cruzando la variable económica con la demográfica y efectivamente el vacío que hubo en los años 90 de población activa autóctona pues fue suplido con la inmigración mayoritariamente sudamericana, pero también de Europa del Este. En el momento en que el colapso económico dio lugar a esa salida de población inmigrante, esa población inmigrante está retornando a sus países de origen y de hecho ha bajado la población nacida fuera de España en un porcentaje del 5 al 6%. Eso les pasó a los españoles que se fueron en los años 60 a Alemania. Con la crisis del petróleo del año 73 sobraban y retornaron a España. Entonces, claro, la solución de la inmigración es muy flexible, porque la utilizas cuando la necesitas y la expulsas cuando no la necesitas. Entonces, quizás sea ese uno de los grandes motivos por los cuales nunca se ha abordado claramente una política demográfica, ¿no?, de planificación, incentivos, ¿no?, que sería como habría que funcionar, claro. Cuando además, y ya para finalizar, hablamos de dinámica natural de la población, estamos hablando principalmente de biología y vemos, y lo estamos viendo a lo largo de estos minutos, que hasta la biología, por supuesto, cambia porque cambian las sociedades. Todo es como una rueda que lleva un engranaje. Por supuesto, démonos cuenta que, por ejemplo, cuando la mortalidad infantil era del 50 o el 60 por 1000, que eran las mortalidades infantiles que había en la España de los años 50 y 60. Entonces, cada uno que nos esté escuchando, que nació en aquellos años, que se eche las manos a la cabeza, porque esa es la mortalidad que tiene hoy Perú o Bolivia, y que decimos, ¿cómo vivirán? Los que nacimos en los 60, así nacimos, bajo esos parámetros que hoy consideramos subdesarrollados. Para que un país se considere desarrollado, tiene que estar por debajo del 10 por 1000 de mortalidad infantil, es decir, 10 de cada 1000 niños mueren entre las 24 horas de vida y los 365 días de vida. Las 24 horas no se considera mortalidad infantil, sino perinatal. Es entre las 24 horas de vida y los 365 días de vida, el primer año. Si mueren menos del 10 por 1000 de cada 1000 nacidos, el país es netamente desarrollado. En ese aspecto, España está en el 5 por 1000, 5,8. Es uno de los países más avanzados junto con Japón. ¿Qué sucede? Como mueren menos niños, eso también está contribuyendo a que nazcan menos niños. No olvidemos nunca que la alta natalidad muchas veces es la respuesta a una alta mortalidad infantil. Son elementos que están plenamente unidos y a su vez eso está relacionado con el desarrollo económico, claro. Recordemos todo esto y también desde aquí pues invitar a que estos parámetros estén dentro de los debates políticos, porque al final pues siempre va a revertir de alguna manera y para bien, supongo, en las sociedades en las que vivimos. Muchísimas gracias. Gracias.